del presidente interino Juan Guaidó, que se fue para Europa, después Canadá, después aquí en los Estados Unidos. Estuve con él en Miami, antes en Bogotá, estuve con él, y Guaidó tenía la oportunidad de hablar con todos estos países para pedir más ayuda humanitaria, para apoyar el pueblo venezolano. Bien, mis amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de las noticias de Venezuela hoy. Traemos información de último momento porque James Story asegura que Estados Unidos no va a negociar con Alex Saab. El régimen de Maduro habría resuelto interrumpir el diálogo con la oposición que realizaba en México en represalia por la extradición de su aliado, el testaferro Alex Saab, a Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró que para Washington no es posible negociar la liberación del empresario colombiano Alex Saab por lograr avances con el régimen de Nicolás Maduro. No tenemos la capacidad de intercambiar a Alex Saab por algo. Hay un proceso judicial y nosotros pasamos 15 meses trabajando con el gobierno de Cabo Verde y felicitaciones a ellos por mantenerse firmes en sus leyes, había dejado claro James Story. Sin embargo, el diplomático reafirmó que Estados Unidos está dispuesto a levantar, suavizar, cambiar todas las sanciones siempre y cuando haya una negociación entre los venezolanos y haya un progreso irreversible para la democracia en el país de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro resolvió interrumpir el diálogo con la oposición que se realizaba en México en represalia con la extradición realizada a su testaferro Alex Saab, uno de sus aliados y quien es considerado por Washington como un testigo clave en casos de corrupción contra Venezuela que se ventilan en Miami y otras ciudades del país. Alex Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, fue nombrado por la dictadura como diplomático en esas negociaciones. Se estaría creyendo que el régimen venezolano realizó con él múltiples negocios presuntamente corruptos. Su extradición tensó más las relaciones entre ambos países y en respuesta a ello, Nicolás Maduro regresó a prisión a 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que estaban en arresto domiciliario. Durante la anterior administración estadounidense, el presidente Donald Trump implementó numerosas sanciones económicas y restricciones de visas en contra de funcionarios del régimen venezolano, a manera de ejercer presión para derrocar a Maduro. Al asumir el poder, el gobierno de Joe Biden buscó crear consenso con la comunidad internacional para así proseguir con esas sanciones y al mismo tiempo alentar el diálogo, pero también ha dejado en claro que el destino de Venezuela está en manos de la nación sudamericana. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Para pedir más sanciones y más, digamos, presión contra una dictadura cada vez más, que está haciendo más represión. Es importante mostrar que no solamente un partido, sino los dos y todo el pueblo americano está apoyando los deseos de los venezolanos. Imagínense, hay venezolanos en la Asamblea Nacional que tuvieron una oferta de $1 millón para votar en contra de Juan Guaidó. Y siguiendo con más noticias importantes, tenemos que los aliados de Nicolás Maduro están negociando su salida desde hace mucho tiempo con Estados Unidos. Así como lo están escuchando, según un medio de comunicación, miembros del gobierno venezolano estarían negociando con funcionarios estadounidenses la salida de Nicolás Maduro del poder. Entre ellos se encuentra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Maduro tendrá ahora razones para poder así desconfiar de sus consejeros más cercanos, según el medio de comunicación. Una fuente no revelada del gobierno de Estados Unidos aseguró que figuras claves del entorno del mandatario venezolano están negociando su salida con Estados Unidos. Otra fuente gubernamental dada por este medio había dicho que los miembros del círculo interno de Nicolás Maduro en Venezuela han seguido contactando a responsables gubernamentales de Estados Unidos mediante varios métodos en lo que ya ha pasado el año. Los rumores llegan después de la información revelada por un medio de comunicación, la cual asegura que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y el número 2 del chavismo se reunió secretamente en la ciudad de Caracas con un intermediario de la Casa Blanca para hablar así de una transición democrática, en otras palabras, para sacar así del poder a Nicolás Maduro, una versión que Cabello tachó escuetamente de mentira. La persona que ha dado toda esa información ha comentado bajo condición de anonimato porque no está autorizado para poder hablar así sobre estas conversaciones que aún son preliminares, ha dicho a un medio de comunicación. Después de Maduro es Cabello, el miembro más importante y con más poder de la cúpula chavista, pero no es que Estados Unidos esté viendo con buenos ojos a Cabello, pues este también ha sido acusado en el pasado por Estados Unidos de estar detrás de toda la corrupción masiva en el país de Venezuela y tráfico de drogas.
En los últimos pocos meses, docenas de los que se suponen pocos son los aliados de Nicolás Maduro más cercanos han intentado contactar a Estados Unidos para negociar su salida del poder, o sea, para sacar definitivamente, para entregar la cabeza del dictador de Venezuela. La cuestión es de si Estados Unidos responde o no, depende de las circunstancias específicas, habían dejado claro el medio de comunicación. En conferencia de prensa, Diosdado Cabello evitó hablar sobre los detalles de la presunta reunión y en un momento comparó el encuentro de Caracas con una mentira y una manipulación. Además, un asesor de Diosdado Cabello citado por un medio de comunicación aseguró que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, solo se reuniría con miembros del gobierno de Estados Unidos contactando con el permiso del presidente y si ello lo constituye a que Washington cancele las sanciones que él responsabiliza de doblegar a la economía venezolana. Así lo habían dejado claro. Algunos críticos también interpretan esos encuentros no confirmados entre Cabello y funcionarios estadounidenses como una estrategia del gobierno estadounidense para desestabilizar así el círculo político de Nicolás Maduro. Mis amigos, esta es una noticia importante de última hora. Continuamos con más de la información porque durante las próximas semanas cerca de 3.800 militantes de las mínimas de 10 países americanos realizarán ejercicios militares en Río de Janeiro y esta actividad se encuentra liderada por los países de Brasil, Colombia y Estados Unidos. Estos ejercicios que ponen a prueba el poder naval de los países participantes incluirá acciones de combate a submarinos y de combate en superficies de guerra electrónica. El almirante de la Marina de Estados Unidos, Craig Peller, aseguró que los oficiales militares se prepararán para el día después de que el aislado presidente venezolano Nicolás Maduro deje el poder. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de operación en la que tengamos que defender la libertad y la democracia en el continente. La operación marítima también multinacional más antigua del mundo, conocida como UNTAS, cuenta con la participación de miembros de la Marina y de fusileros navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, entre otros. Esta es la primera vez que la operación es organizada desde que el presidente Donald Trump declaró que Brasil y Colombia son aliados militares estratégicos de Estados Unidos, fuera de la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Mis amigos, continuamos con más información importante del momento. Y continuando con más de las noticias, después veremos cuándo se hacen. Maduro sugiere que no habrá presidenciales en el 2024. Luego de que el chavismo bloqueó la posibilidad de un referendo revocatorio, la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó ha pedido concentrarse en los comicios que deberán realizarse dentro de 2 años. La dirigencia pidió a los ciudadanos participar el próximo 12 de febrero, Día de la Juventud, en una movilización para exigir condiciones democráticas electorales. Nicolás Maduro sugirió el jueves que no habrán elecciones presidenciales en el 2024 durante un acto por el 4 de febrero de 1992, día en el que Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El oficialista aseguró desconocer la ley electoral. Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos en 2026, la próxima elección del 2025 o 2026, no sé qué dirá la ley electoral, por lo menos en el 2022 y el 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen, a menos que las convoque el bobolongo Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de la República con su poder supremo, había manifestado Nicolás Maduro en medio de un evento. Algunas de las personas presentes, entre los que se encontraban Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, y el ministro de Finanzas y la primera dama Silvia Flores, los comentarios de Maduro les parecieron muy graciosos. El oficialista ya habría comentado algo relacionado el miércoles durante una reunión con la banca pública y privada, pero no había desestimado la posibilidad de las presidenciales. Tenemos que aprovechar 2 años sin elecciones. En 2022 no hay elecciones, a menos que nosotros inventemos alguna consulta pública, y no lo vamos a hacer. En el 2023 no hay elecciones, ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de presidente. Había dejado claro. Serán 2 años de concentración en el esfuerzo nacional de la clase obrera venezolana, de los trabajadores, emprendedores, empresarios, en todos los sectores y actores de la vida económica del país, concentrados en recuperar, desarrollar y desplegar las capacidades económicas de crecer. Así lo había dejado claro. Nicolás Maduro también ha hecho los comentarios pocos días después de que bloqueó la posibilidad de que se activara el referendo revocatorio en su contra, con un Consejo Nacional Electoral en el que la mayoría de los
rectores responden a los intereses del chavismo. Se estableció un cronograma de recolección de firmas imposible de cumplir. El ente electoral de manera express convocó para el pasado 26 de enero el proceso de recepción de más de 4.000 millones de manifestantes de voluntad del 20% del padrón electoral en cada estado, en 1.200 puntos establecidos en todo el país y en un insólito lapso de 12 horas. Diferentes fracciones de la oposición venezolana, en las que está incluida la que lidera Juan Guaidó, pidieron concentrarse en el proceso electoral del 2024. La dirigencia pidió a los ciudadanos participar el 12 de febrero, Día de la Juventud, en una movilización. El objetivo es exigir condiciones democráticas para los comicios que deberían realizarse en 2 años. Para los meses de marzo en adelante vamos a tener una nueva fase del plan Vuelta a la Patria. Vamos a triplicar el número de vuelos que vamos a hacer para traer a los venezolanos que ya están inscritos en el plan de Vuelta a la Patria a vivir, a estudiar y a trabajar en su tierra. Sí, señores, estas son las noticias de Venezuela. Hoy hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal. Compartan el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificación y den like. Gracias y chao.